Bien, entonces vamos a continuar hablando sobre la victimología. Vamos a hablar sobre las víctimas de la delincuencia no convencional. Aquí vamos a tratar un poco sobre la violencia del abuso de poder, porque pues bien sabemos que tener un poco de poder llega a corromper a algunas personas y también tener el poder absoluto también llega a corromper absolutamente en algunas ocasiones, no en todas. Entonces aquí tenemos que distinguir entre poder político y poder económico. No es lo mismo tener un puesto político que nos haga tener un poco de poder que tener alguna solvencia económica superior a las de los demás para poder tener un cierto grado de poder. Entonces, este abuso de poder se da para beneficio ya sea del poder mismo, para mantener un régimen político, una estructura económica o una estructura social injusta, o para provecho de las personas que están ejerciendo este abuso, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre la víctima de abuso de poder, que es una persona ya sea individual o colectivamente que sufren daños, lesiones físicas, eh, incluso mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o que vulneran o minimizan los derechos de estas personas. Y como consecuencia de estas acciones u omisiones, pues se llegan a dar estas personas que son víctimas, ¿no? Por ejemplo, aquí recuerdo que en esta parte de las víctimas de abuso de poder podríamos ejemplificar con lo que pasó hace algún tiempo en que la Secretaría de Salud de Veracruz suministró agua destilada a los niños con cáncer en lugar de darles su tratamiento oncológico en vez de suministrarles quimioterapia. Aquí podríamos ver evidentemente un abuso de poder y pues se vería para beneficiar a las personas que estaban detrás de todo esto. Ahora tenemos también a las víctimas del poder político. Aquí se concentran lo que es el genocidio, la discriminación, la eliminación de enemigos políticos, el encarcelamiento, perdón, la tortura, desapariciones, secuestro, etcétera. Aquí el ejemplo que bien podríamos situar para tener un poquito más claro este concepto es cuando en la década de los 90, cuando, cuando Luis Donaldo Colosio fue asesinado, porque pues era visto como un enemigo político, ¿no? Entonces aquí este acto se legitima, pues la víctima se ve como un enemigo y pues se constituye como una amenaza. Entonces, ¿qué hacen? Se defienden. ¿Cómo lo hicieron en este caso? Pues lo asesinaron, ¿verdad? Aquí también tenemos a las víctimas del poder político, en donde la criminalidad es de cuello blanco y, y se comete por personas de clase económica elevada en el ejercicio de una actividad profesional. Por ejemplo, entonces aquí la víctima llega a ser débil frente al poderoso. Aquí los delitos que se concentran en esta parte son los delitos de robo de secretos industriales y comerciales, revelación de secretos, fraude al físico. También está como la venta de tecnología atrasada, ahorro de medidas en la seguridad empresarial, como suelen hacerlo muchas empresas, y también la publicidad abusiva. Bien, entonces ahora hablemos un poquito sobre la víctima y el derecho penal. Es de ser una ciencia muy cercana a la criminología, buscando causas y estudiando el medio ambiente, se ha convertido en la preocupación por la víctima. ¿De qué estamos hablando? Pues de la victimología, sus derechos, su atención, tratamiento y prevención. Entonces aquí la víctima, de ser el sujeto pasivo, se convierte a ser el protagonista, y de ser excluido del derecho
se integra al derecho victimológico. Entonces aquí, ya hablando un poco sobre el derecho victimológico o derecho victimal, esta es una aportación reciente de la victimología y, por ejemplo, en la Constitución dice que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Que aún en actuales días todavía podemos verlo, como hasta hace poco ocurría con los linchamientos y las personas que hacen justicia por su propia mano, bueno, justicia por su propia mano, pero pues que nos dice esto, que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma. Entonces los derechos deben ser atendidos por el Estado y tienen que prever la reparación por parte del criminal o del Estado, bien por quien haya sido cometido la acción u omisión que hicieron a una persona convertirse en víctima, ¿sí? Y también lo que tienen que hacer es, lo que asegura el derecho victimal es la protección a grupos vulnerables, como son los menores de edad, los ancianos, las personas con capacidades diferentes, etc. Entonces aquí hablamos también de las directrices de la ONU. Aquí nos habla sobre la Declaración sobre los Principios Fundamentales de la Justicia, que son los relativos, se dividen en A y B. Los del A son los relativos a la víctima de delitos, como ya lo mencionó mi compañera hace un momento, y los relativos a las víctimas de abuso de poder, como lo acabamos de mencionar. Esta declaración consta de 21 artículos, de los cuales 17 son sobre las víctimas del delito y 4 son sobre las víctimas de abuso de poder. También tenemos que a la víctima hay una protección constitucional. Aquí tenemos el artículo 20, donde dice: la víctima tendrá derecho a recibir asesoría jurídica, a la reparación del daño cuando proceda y a coadyuvar con el MP. ¿Qué es coadyuvar? O sea, a participar de manera activa en el proceso. Es decir, también, por ejemplo, si la víctima tiene alguna evidencia, no sé, en el celular, como ocurre en estos días, no sé, tener mensajes de WhatsApp, tener fotografías, tener algún video de la grabación, algún video del acontecimiento que en ese momento grabaron, pues, y que consideren que les va a poder servir al Ministerio Público, pues enseñarlo. También tienen derecho a recibir atención médica de urgencia. Mientras que en el artículo 13 nos dice también que nadie puede ser juzgado por leyes privativas o tribunales especiales. También en el artículo 14 es otro de los artículos que se concentran aquí. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿Qué es retroactivo? Es decir, que, por ejemplo, se quiera juzgar o se quiera acusar a una persona de haber cometido algún delito, pero cuando todavía esa ley no estaba en vigencia. Entonces, por ejemplo, no se puede juzgar a una persona en estos días si por una acción pasada, cuando esa acción no estaba, no había delito que perseguir, pues, por así decirlo. También el artículo 15 dice no a la extradición de reos políticos. El artículo 16, nadie puede ser molestado en su persona, familiar o domicilio con papeles o posesiones, sino solo por la autoridad y causa legal. El artículo 17, que nadie puede hacerse justicia por sí mismo ni ejercer violencia para reclamar su derecho. El artículo 18, que solo por delito que merezca pena corporal habrá prisión preventiva. También nos dice en el artículo 19 que ninguna detención ante la autoridad judicial deberá exceder a las 72 horas. Siempre cumpliendo las 72 horas
la persona quien estaba en prisión preventiva va para afuera. En el artículo 21, la imposición de las penas es propia y exclusivamente de la autoridad judicial. En el artículo 22 nos dice que quedan prohibidas las penas de mutilación, infamia, marcas, azotes, palos. Y todo eso, ¿a qué nos referimos? Pues mayormente a la tortura y cuestiones similares. Entonces, hablando un poco de la víctima y el proceso penal, esta reacción penal se reserva para los casos graves. Es importante en la reacción social la calidad de víctima, el peso específico, aquí se da un peso específico, pero también nos menciona que es diferente si todo este proceso penal se da de manera un poco diferente si los familiares son víctima, si la víctima y el agresor son familiares, o sea, de una forma diferente. También si en una violación sexual la víctima es una niña, una anciana o cuestiones similares. También sea diferente cuando no hay reporte del delito por temor a la venganza, vergüenza, por el miedo a la policía, etc. Entonces, aquí en todo esto se puede llegar a dar lo que se le conoce como sobrevictimización o revictimización. La primera forma de recurrir a esto es yendo a la policía por la problemática que se presenta. También otra de las maneras más comunes en las que se hace esta sobrevictimización o revictimización es cuando dicen no, cuando establecen como el papel de una víctima ideal, que dicen no, es que debe ser un respetable ciudadano, una víctima moral e inocente o un testigo de alta credibilidad. Si no es así, no no se le da como, no suelen darle como la atención o suelen minimizar y vulnerar los derechos de esta víctima, ¿no? También otra forma que se da de minimizar los derechos de esta víctima es cuando se llega a juicio y que la defensa presenta, suele darse en algunos casos, muchos, en la mayoría, cuando la defensa del agresor presenta a su cliente como inocente y entonces dice no, mi acusado, mi cliente es inocente, esta persona fue quien lo provocó, fue quien es la culpable y está tratando de culpar a mi cliente, entonces ella o él es el inmoral o la inmoral. Entonces aquí se suele presentar al acusado como víctima. Pero entonces aquí sería importante plantearnos la pregunta de ¿en dónde quedan los derechos de la víctima o de la persona a la que se le cometió una acción, que se le provocó un daño? ¿En dónde quedan sus derechos cuando al agresor se le suele colocar como víctima? Cuando se pretende colocar como víctima a este agresor. Bien, después de esto hablamos sobre la reparación del daño. ¿Qué es esto? Es cuando de alguna manera se le retribuye o se le repara el daño que se le ha hecho, bueno, como su nombre lo dice, ¿verdad? El daño que se le ha hecho a la persona, a la víctima. Aquí entonces tenemos que el daño equivale al menoscabo o al deterioro de una cosa. Este daño puede ser material o moral, es decir, patrimonial o extrapatrimonial. El daño material es pues un daño ya sea a un bien mueble o inmueble, es decir, a un, no sé, automóvil, motocicleta, bicicleta, o inmueble a una casa, un departamento, un local, etc.
Aquí entonces el daño moral es la afectación a los sentimientos, al afecto, a las creencias, decoro, a la vida privada, a algún aspecto físico. Y entonces aquí la reparación queda a cargo del delincuente o del Estado. Después hablamos de una clínica victimológica. Esto es el estudio y el tratamiento de la víctima. La clínica desde un modelo es desde el modelo médico, y aquí el personal clínico es multidisciplinario, tiene muchas disciplinas que van a aportar algo para el estudio y el tratamiento de esta víctima. Entonces aquí el examen de la víctima es interdisciplinario, es decir, que entre muchas disciplinas trabajan para aportar esto, ¿no? Las técnicas clínicas suelen ser lo que es la entrevista, el examen médico y psicológico y pues una encuesta social. Después viene lo que es el diagnóstico y luego el pronóstico a corto, mediano y largo plazo, y posterior a esto se le da un tratamiento integral. Y después de esto nos habla de la prevención victimal, cómo prevenir ser una víctima, en pocas palabras. Es evitar que ya sea individuos o una colectividad sufran daños a consecuencia del delito. Y aquí debería ser importante que no, aquí lo que plantean o lo que se plantea es que en lugar de prevenir la criminalidad es prevenir la victimidad. Destacan las características personales para ser víctima de acuerdo al tipo de delito, o sea, los grupos vulnerables, como ya lo mencionábamos. Aquí lo que plantean es orientar, capacitar a la víctima en cuanto a sus derechos y deberes como ciudadanos o como consumidores, dependiendo sea el caso en el que se debe de orientar a esta persona. Bueno, se debería de orientar en todos los aspectos para conocer los derechos y los deberes que tenemos como, ya sea como víctima, como ciudadano, etcétera. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos? La victimología es una ciencia práctica que estudia también el entorno de la víctima y permite, con fines de derecho penal, establecer la participación de la víctima en el delito y también busca protegerle. También nos dice que, bueno, concluimos también que la víctima no es el sujeto pasivo del delito, puede participar en todo este proceso al momento de denunciar, etcétera. Y también que ha hecho la victimología, ha modificado el derecho para buscar resarcir el daño que se ha hecho ante una persona. Y pues ya, es todo. Cualquier duda o comentario pueden hacérnoslo saber y muchas gracias.